Nada de hierba. Me encanta. Bienvenida, licenciada. No puedo comenzar esta entrevista sin no tocar el punto del Fomilenio 2. Hay una nueva, una determinación tomada por el presidente de la República de cambiar la política externa y da un giro completo de 180 grados. No se va a pagar el Fomilenio, los 50 millones que se había comprometido el gobierno de pagar, y ahora dice, pues no, voy a hablar ahora con China mejor. ¿Esto puede afectar a nuestros compatriotas con el TPS? Por supuesto que puede afectarnos sobremanera, porque definitivamente que nosotros, nuestro aliado principal es Estados Unidos. Nosotros vivimos y respiramos por la ayuda de las remesas, que ha sido la política de siempre de exportar a los humanos hacia Estados Unidos para que nuestro país sobreviva con remesas. Y ahora que ya sobrevive con remesas, el Fomilenio está en peligro. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con los parámetros que debía cumplir el gobierno para poder acceder al Fomilenio 3. ¿Y a qué tipo de parámetros? ¿De qué tipo de parámetros vamos a hablar? En primer lugar, Luis, faltan 50 millones de dólares para terminar el Fomilenio 2. ¿Eso ya estaba presupuestado, licenciada? Por supuesto, esto ya estaba como parte de los fondos que el gobierno tenía para poder ejecutar las obras, sobre todo en el área de La Paz, donde han quedado inconclusas debido a la falta de fondos. Entonces estamos hablando que sí es un peligro, porque no solo es este parámetro. El otro parámetro que no logró pasar el gobierno es la falta de seguridad jurídica que genera al entrar en controversia siempre con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo. Debe entender el presidente que debe trabajar conjuntamente como un equipo con los poderes, porque no es un gobierno totalitario, o a lo mejor esa es la postura que se le quiere dar, sino que tiene que ser un gobierno inclusivo, un gobierno que trabaja de la mano como un equipo. Exacto. El otro parámetro que no logra pasar es el de la corrupción, y es que es evidente que si faltan, imagínense, ¿cuándo había faltado para el Fomilenio, para acceder a una nueva etapa del Fomilenio? ¿Cuándo habían faltado más de 50 millones para poder seguir ejecutando las obras? Entonces, esta falta de transparencia, eso solo en relación al Fomilenio. Y si nos ponemos a ver todo lo que está siendo investigado en este momento, que son las compras de la pandemia y todo este tipo de actos que no son propios de un gobierno democrático, entonces esto es una alarma para nosotros y es una alarma también para ellos. Asimismo, la escasa política fiscal fue otro parámetro que no logró pasar el gobierno. Y esto no lo digo yo como una persona natural, esto lo dice Estados Unidos por medio de sus investigaciones. Entonces, la falta de una buena política fiscal también afecta, pero sobre todo la corrupción, Luis. De acuerdo. Entonces, si usted piensa que esto no tiene nada que ver con la migración, por supuesto que sí, porque las sanciones vienen para nosotros del país del cual nosotros dependemos económicamente, del cual miles de familias comen todos los días por medio de las remesas. Y las remesas son las que pueden verse afectadas en un futuro por las malas relaciones que se están fomentando en relación a El Salvador con Estados Unidos. Bajo ese punto, licenciada, ¿va a afectar directamente al TPS, sí o no? Por supuesto que puede afectarlo, claro que sí. Recordemos que hace poco hemos tenido un gran triunfo en el TPS, pero no se debe a ninguna gestión gubernamental. Que les quede claro cómo se ha dado esta prórroga de 9 meses más para los tepecianos. Esto se da por medio de resoluciones judiciales que nada tienen que ver con gestiones públicas, sino que son gestiones judiciales propiamente del proceso del TPS, en el cual se han sometido determinados amparos ante las Cortes de Estados Unidos para poder encontrar una solución definitiva a los tepecianos. Eso es lo que quería preguntar, es porque personas afectadas fueron a una corte y demandaron. Acuérdense que hay varios circuitos en Estados Unidos. Cuando hablamos de un circuito, hablamos de juzgados adscritos por medio de los estados. Sí. Entonces, hay algunos circuitos que
estuvieron a favor de Donald Trump y querían quitar el TPS, pero vinieron los tepecianos y empezaron a generar demandas en otros circuitos, en otros juzgados. Okay. ¿No lo escucharon? Entonces, aquí? Fueron a otra parte. Entonces, hasta que se termine de verificar todos estos procesos, el TPS va a sufrir una serie de prórrogas que nada tienen que ver con la política, prórrogas que tienen que ver con actos meramente jurídicos. Entonces no podemos decir que han sido gestiones del gobierno porque no hemos visto ninguna gestión real para que puedan legalizarse formalmente, porque la solución, Luis, al TPS no es precisamente que se esté prorrogando y que las pobres personas estén en esa angustia constante año con año para ver si va a haber una renovación o no. La solución definitiva para el TPS es la legalización de su estatus, y esto solo se va a obtener por medio de gestiones como una reforma migratoria para que estas personas puedan ser residentes permanentes. No por familia, porque no todos tienen un hijo de 21 años para que los pidan y no todos se han casado con ciudadanos americanos para poder hacer esta gestión, sino que también debemos pensar en aquellas personas que ya vivían juntos, por ejemplo, como salvadoreños y que necesitan una reforma migratoria para poder adquirir un estatus. Entonces, ¿cómo podría afectarnos las malas relaciones con Estados Unidos? Estados Unidos es nuestro principal aliado. Estados Unidos ha generado millones de empleos, no miles, porque son millones de salvadoreños que viven en el exterior, para que nosotros podamos vivir por medio de las remesas, que no es lo ideal. Pero esa no es una política, salida. No es una política implementada por Estados Unidos el que las personas se vayan a trabajar allá, sino que es una política de nuestros gobiernos corruptos que hacen que las personas emigren para buscar una mejor solución a sus problemas. Al final Donald Trump tenía razón de que todo eso se podría controlar si los gobiernos de los países trabajaran específicamente para mantener a su gente dentro de su territorio. Así es, Donald Trump tenía toda la razón. Él fue el primero en manifestar que no existiría esa gente allá si aquí se generaran todas las condiciones y no hubiese ese robo de millones de dólares en todos los gobiernos. No estoy hablando específicamente, sino que en gobiernos pasados, en gobiernos actuales, que ya deberíamos de haber aprendido la lección y reconocer que lo que buscamos es el progreso de El Salvador y no enriquecimientos ilícitos cada vez que entra un nuevo gobierno, sino que necesitamos una solución efectiva para los problemas de nación que tenemos. Leía en un editorial en un periódico, un rotativo nacional, que decía, pasamos de devuelvan lo robado a por favor dejen de robar. Así es. Y eso no lo decimos nosotros, Luis, no es algo personal. No, en ningún momento. Para nada. Vuelvo y repito, lo leí en un editorial. Simplemente nosotros, ¿cómo se llama? El diario de hoy fue. Tenemos que aprender a analizar qué es lo que están haciendo con nosotros, Luis. Tenemos que aprender a despertar a tiempo y no ser ese pueblo dormido al que todo el mundo acribía, sino que tenemos que ser un pueblo despierto, un pueblo que se entera de lo que están haciendo con él y un pueblo que toma decisiones ante los abusos, porque la corrupción es un abuso de los impuestos que pagamos todos, es un abuso de hambre también, porque con ese dinero puede mejorarse la educación entera del país, puede mejorarse la infraestructura, e incluso estos fondos del milenio, Luis, son para mejorar la infraestructura, para conectar las carreteras. Y esa es la pregunta siguiente, ¿qué va a pasar con todas estas obras que quedan? Por ejemplo, el anillo periférico que van a hacer de Claudia Lars, que se queda a medio camino. Claro, y esa es la verdad. ¿China lo va a venir a terminar o qué? ¿Cuándo China ha estado aquí con nosotros? ¿Cuándo? No sé. Entonces tenemos que ver quién es nuestro aliado, de qué parte estamos nosotros. Más directamente, ¿dónde están nuestros compatriotas? ¿En China o en Estados Unidos? Exacto, ¿a dónde hay millones de salvadoreños? ¿En China? ¿Hacia dónde emigran los salvadoreños? Eso es como que me digan de La Habana a Miami. Es decir, que las balsas van de Miami a Cuba. No, no es cierto. Eso no es cierto. Si aquí los inmigrantes van de El Salvador a Estados Unidos. De acuerdo. Y ese es nuestro aliado. De acuerdo. Bueno, eso es parte de lo que está sucediendo en la coyuntura nacional e internacional también. Licenciada, sé que el tiempo, ya saben, en televisión es bastante corto, sí, pero podemos platicar de ciertos temas. Las visas de Estados Unidos siguen igual, no hay ningún problema, bueno, por el momento no va a cambiar nada. Queremos decirles que la embajada de oficio, es decir, que ella misma
está haciendo un adelanto de citas para aquellas personas que habían quedado rezagadas ¿Sí? con su cita en la pandemia. Ajá. Entonces ahorita ya vemos un avance en las citas de todas estas personas atrasadas durante la pandemia, pero eso están únicamente a discreción de la embajada. Las citas de estudiante continúan, puede usted seguir haciendo su trámite de visa debido a que las citas van por diciembre de 2021, pero pueden sufrir un adelanto de acuerdo a discreción de lo que diga la embajada americana. De acuerdo. Licenciada, muchísimas gracias por su visita. Le pido por favor a ustedes, hermanos, que no nos vayan a cambiar. Sigan en sintonía de Hay que Decirlo. Y bueno, ¿dónde la pueden localizar, licenciada? Nos pueden localizar en Paseo General Escalón número 3949 frente a Banco Credomatic. De acuerdo. Con esto vamos a un corte comercial. Regresamos con más.